A fines del año 2016, el equipo brasileño, Chapecoense, procedente del estado de Santa Catarina, logra llegar hasta las finales sudamericanas. Después de un intenso esfuerzo, obstáculos económicos, y de lo que implicó llegar desde lo más bajo, al fin, pueden tener la oportunidad de debutar en las finales de la conocida Copa Sudamericana. Para el equipo, parecía que fuese un sueño hecho realidad, ya que, por mucho tiempo, el equipo chapecoense fue considerado uno de los equipos más inferiores del fútbol brasileño. Pues, aunque no lo parezca, este pequeño equipo logra posicionarse en lo alto entre los equipos de todo Brasil. Pero antes de cumplir su enorme sueño, deben enfrentarse en su último partido con el Atlético Nacional de Medellín, para que, al fin, sean considerados como unos de los grandes entre los equipos sudamericanos. Y es así, como el día 28 de noviembre de 2016, el equipo de fútbol brasileño contrata a una pequeña aerolínea boliviana, llamada La Mía, para poder cumplir su vuelo desde Santa Cruz, Bolivia, hasta Río Negro, Colombia. Pero sin antes de realizar un vuelo comercial desde Sao Paulo hasta Bolivia, por razones legales en La Mía. Ya en Bolivia, en la cabina de control, se encontraba al capitán boliviano, Miguel Quiroga, licenciado de la Academia de Aviación Boliviana desde 2002. El capitán ha acumulado 6.700 horas de vuelos dentro de la aerolínea y en la Fuerza Aérea Boliviana. Pero aún así, el capitán abandonó posteriormente la Fuerza Aérea en 2013, para unirse a La Mía. Se conoce que el piloto también era copropietario de La Mía, junto con Marco Rocha. También en la cabina, se encontraba el copiloto, Ovar Goitia, acumulando 6.900 horas de vuelo, incluyendo que acumula 1.500 horas de vuelo dentro de la aerolínea. Se incluía en la cabina a una joven piloto boliviana, Sisi Arias, quien estaba aprendiendo los pasos para ser una futura piloto dentro de la aerolínea. Dentro de la tripulación, se encontraba a Erwin Tumiri, el cual es empleado de una empresa mecánica llamada Pacams, el cual, la compañía se encargaba de hacer la revisión previa del vuelo, con el objetivo de establecer el nivel de combustible de la aeronave. La Mía era conocida por ser una pequeña aerolínea de tan solo 12 empleados en el momento. Su capital era venezolana, pero tenía sede en Bolivia. Se conocía que les daba sus servicios de transportes a varios equipos de fútbol, siendo sus principales clientes. En ese momento, La Mía le ofreció al equipo de fútbol chapecoense, para trasladarlos en uno de sus Avro RJ-85 británicos, el cual estaba equipada con 4 poderosos motores turbofan. Después de una parada en Bolivia, el equipo de fútbol se prepara para abordar su siguiente vuelo, con destino hacia Colombia. Su avión se encontraba con sus motores preparados, y sus cinturones abrochados. Estas imágenes que estás viendo en este momento, son las últimas imágenes del equipo chapecoense. Y es así, como el avión de La Mía, despega desde Santa Cruz, en Bolivia, a las 18:18 de la tarde. En las siguientes 4 horas, el equipo brasileño deberá cruzar 2.500 kilómetros desde Santa Cruz, hasta llegar a Río Negro, a las afueras de Medellín, Colombia. Se trataba de un vuelo nocturno, en donde dentro de la cabina de pasajeros, todos se acomodaron en sus asientos, para descansar y relajarse, durante el largo viaje. Pero a la vez, la emoción no los dejaba descansar a algunos. Mientras tanto, en el aeropuerto de José María Córdoba, se encontraba en el puesto de controlador aéreo, a Janet Molina, en donde ella estaba organizando el ajetreado tráfico de Río Negro. Horas después, el avión de La Mía, se encontraba a escasos kilómetros de concluir su vuelo desde Bolivia. Pero, por otro lado, el aeropuerto de Río Negro, se encontraba parcialmente congestionado. Y para empeorar la situación, un Airbus A320 de Viva Colombia, solicitó prioridad de aterrizaje, por una fuga de combustible. Es así, como la controladora se vio obligada a mantener a los siguientes vuelos en espera, mientras se centraba exclusivamente al vuelo de Viva Colombia. Mientras tanto, en el avión de La Mía, los pilotos reciben la solicitud de patrón de espera. Es así, como el copiloto, con cierto nerviosismo en su voz, acepta la solicitud de la controladora. Posteriormente, configuran la aeronave para el patrón de espera. Pero, en sus mentes, se encuentran al tanto, que hay algo que no va bien en su avión.
Poco después de haber solicitado el patrón de espera, la controladora recibe una inusual transmisión procedente del avión de la Mía. Es así como los pilotos de la Mía solicitan aproximar inmediatamente hacia la pista de aterrizaje, ya que informan presentar problemas con su nivel de combustible. Inmediatamente, la controladora se enfoca exclusivamente en el avión de la Mía. Para que el avión de la Mía pueda realizar su aproximación, la controladora aérea procede a redirigir a diferentes vuelos posteriores, para poder dejarle el espacio necesario al vuelo de la Mía. Así que rápidamente la aeronave inicia el procedimiento de descenso. Posteriormente se prepara a los pasajeros para el aterrizaje, mientras, los pilotos preparan los controles, para la aproximación hacia la pista de Río Negro. En ese momento, la situación se vuelve preocupante. Saltan las alarmas de nivel crítico de combustible. Los pilotos entran en una profunda desesperación. En un grito de auxilio, le insiste a la torre de control, sobre entregarles vectores con dirección hacia el aeropuerto. Como un intento para ayudar al capitán, le ordena al vuelo 2933 de la Mía realizar un giro hacia la derecha. Aún así, sin pensarlo, el capitán realiza un giro a la dirección opuesta. Al hacer el peligroso giro, el avión se dirigió directamente hacia un avión de Avianca. Rápidamente, la controladora interviene en la situación. Por otra parte, en la cabina del avión de la Mía, todo se encontraba en un completo caos. Los pilotos entraron en pánico ante la aterradora situación. Pero inmediatamente, las luces del avión se apagan. Los motores se silencian, y en la cabina de pasajeros, la confusión y el miedo empieza a surgir. Los pilotos se encontraban en la completa desesperación. Comunicaron inmediatamente hacia la torre de control, sobre el fallo total de los motores y eléctrico. Los pilotos solicitan vectores para poder guiarse hacia la pista. Pero inesperadamente, el avión desaparece completamente del radar de la torre del control. Pero aún así, seguía teniendo comunicación por radio con el avión. La torre de control solo podía guiar a los pilotos, con la escasa información que tenía sobre la posición de la aeronave. En la cabina de pasajeros, abundaba la desesperación. Todos realizaron oraciones y súplicas para escapar de la aterradora situación. El avión empezó a perder rápidamente su altura. Los gritos y la angustia, dentro de la cabina de pasajeros se intensificaban por completo. Como una medida desesperada, los pilotos contactan a la torre de control, con el objetivo de encontrar alguna forma de arreglar la situación. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. La desesperación, la angustia y su tono al hablar, delataba lo tensa que era la situación. Está libre y operable, lluvia sobre la estación, la mamá India de 933, bomberos alertados. Lima India. Vectores, señorita, vectores a la pista. Poco y nada podían hacer el equipo en tierra al respecto. Ante las súplicas de los pilotos. Vamos con rumbo 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla adelante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señorita. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. La espesa tensión dentro de la oscuridad de la noche, solo aumentaba la angustia dentro de la cabina. Los pensamientos que surgieron en esos momentos en la mente de los pilotos, solo era intentar llegar sanos y salvos hacia el aeropuerto. El avión estaba prácticamente planeando, en donde al estar sin potencia, el avión perdía rápidamente su altura. Los pilotos se encontraban al tanto que para llegar hacia el aeropuerto, debían atravesar unos montes que se encontraban a escasos kilómetros del aeropuerto. Pero todo indicaba que el avión no iba a lograr atravesar los montes. El avión seguía cayendo, a costa de los intensos esfuerzos de la tripulación. Frente a la impotente mirada del capitán, veía como los montes cerca del aeropuerto, se acercaban más y más hacia ellos. En sus últimos segundos, se intentó elevar el ángulo de ataque, con la intención de elevar la aeronave.
Pero todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. A las 9:58 de la noche, la aeronave se estrella en el monte Cerro Gordo, a unos 5 minutos del aeropuerto. Paralelamente, decenas de vecinos y lugareños se dieron cuenta del enorme ruido del impacto de la aeronave. Es así, como en una búsqueda por ir a investigar sobre el extraño ruido, se encontraron con cientos de restos de la aeronave, esparcidos por toda la ladera del monte. Inmediatamente, se adentraron en medio de los restos retorcidos del avión, en busca de supervivientes. Alrededor de 30 minutos después del accidente, los primeros helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana llegan al lugar del siniestro. Estos supervivientes fueron enviados directamente al hospital. Entre ellos, se encontraba el futbolista de defensa, Alan Luciano Ruschel, incluyendo a Jackson Follman, Elio Sampier Neto, Rafael Ensel, Jimena Suárez, y a Erwin Tumiri. Lamentablemente, el portero, Marcos Danilo Padilla, fallecería poco después en el hospital, al no soportar intervención quirúrgica. On their way to playing the biggest game. El avión que transportaba al club chapecoense ha desaparecido. Un avión que al parecer transportaba al equipo de fútbol chapecoense de Brasil, que jugará con el Atlético Nacional a la final de la Copa Sudamericana, se encuentra desaparecido. Ahora que ya sabemos lo sucedido, vamos a investigar, esclarecer y resolver por qué sucedió este fatídico accidente. Y sobre todo, vamos a responder, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Así que, trae algo para comer o para beber, y prepárate porque el video acaba de comenzar. Unas de las cosas que deberíamos tomar en cuenta antes de iniciar nuestra investigación, sería la grabación que tuvieron los pilotos con la torre de control. Si recapitulamos hacia atrás en la grabación, nos daremos cuenta de una cosa realmente crucial que nos ayudaría a dar un gran paso en nuestra investigación. Señorita Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Como hemos escuchado anteriormente, el piloto le informa a la torre de control sobre una falla técnica total producido por falta de combustible. Pero, ¿qué significa una falla técnica total? Bueno, como vimos en la pequeña reconstrucción que hice anteriormente, nos daremos cuenta de que la aeronave no tenía potencia por ninguno de sus 4 motores. Al no estar funcionando los motores del avión, el sistema eléctrico falla inmediatamente dentro de la aeronave, produciendo una crítica situación que en la mayoría de los casos, nadie se salva. Pero aún así, ¿cómo es que el avión se quedó sin combustible? Es difícil responder esto, ya que para eso, deberíamos indagar sobre diferentes factores que pudo haber ocasionado el derribo de la aeronave. En esos momentos, se tenían al menos 3 posibilidades. La primera, y la que estuvo en boca de varios investigadores, se trataría de alguna fuga de combustible. Esto nos debería responder rápidamente nuestra pregunta. Pero, ¿cuáles serían las pruebas para una fuga de combustible? Lo primero que debemos analizar, es sobre todo, verificar los restos de la aeronave. Si el avión tuvo alguna vez alguna falla de combustible, se debería tener en cuenta algún agujero, dentro de los tubos que producen el flujo de combustible, incluyendo a los mismos tanques de combustible. Los investigadores de la época, analizaron cada uno de los restos correspondientes a los tanques de combustible, y a sus derivados durante días. Pero al parecer, no se encontró ninguna señal que indique que hubo alguna fuga de combustible dentro del avión.
teniendo en cuenta que no se encontró ningún indicio de posible fuga de combustible. En consecuencia, procedemos a anular la primera opción. Al anular la primera opción, nos quedarían dos opciones. A continuación, nos dirigimos a analizar la segunda opción, que nos daría a conocer sobre un mal cálculo del nivel de combustible. Esto, en realidad, no es nuevo. Y ya ha pasado anteriormente. Esta posibilidad nos daría a conocer sobre un mal cálculo, a la hora de ejecutar el repostaje en tierra, o a la hora de realizar un simple cálculo para determinar cuánto combustible necesitaría el avión para realizar su plan de vuelo. En estos factores, es crucial determinar el peso de la aeronave, la distancia que va a recorrer sobre su ruta, y sobre todo, tener un buen nivel de combustible, que sea óptimo y eficiente. A tan solo equivocarse en algunos de estos factores, es muy posible que el avión no le alcance el combustible necesario para completar el vuelo, y termine estrellándose o aterrizando de emergencia en un aeropuerto cercano. Un ejemplo de estos tipos de errores, sería el caso del vuelo 143 de Air Canada, sucedido en 1983. Básicamente lo que ocurrió en este vuelo, sería un error al calcular el nivel óptimo de combustible por parte del equipo en tierra, al repostar el combustible del avión. Prácticamente lo que ocurrió en este caso, es que el equipo de en tierra confundió el sistema métrico de nivel de combustible, en donde le agregaron el nivel de combustible en libras, y no en litros, como debería ser. Por fortuna, el avión aterrizó de emergencia en la ciudad de Hindley, sin ningún herido en el aterrizaje. A base del caso anterior, ¿es posible que haya pasado algo similar con el vuelo 2933 de la Mía? Bueno, es aquí donde se complica aún más el tema. Necesitaremos ir repasando algunos factores muy importantes antes de sacar cualquier conclusión. Uno de estos factores, trataría que el aeropuerto de Río Negro, está a mayor altura que el aeropuerto de Santa Cruz. Aunque no fuese muy relevante, esto sí afecta directamente al cálculo de combustible de la aeronave. Debemos tener en cuenta, que el aeropuerto de Santa Cruz se encuentra a 373 metros sobre el nivel del mar, mientras tanto, el aeropuerto de Río Negro se encuentra a 2142 metros sobre el nivel del mar. Esto quiere decir, que hay una diferencia de 1769 metros de altura, entre el aeropuerto de Río Negro, con el aeropuerto Viru de Santa Cruz. En pocas palabras, a la distancia de recorrido que debió recorrer el avión, se necesitaría agregar una distancia extra, para que el avión, pueda llegar con el combustible ideal al aeropuerto de Río Negro. Es muy posible que hubo algún tipo de error por parte de la tripulación al realizar el cálculo. Ya que, si revisamos el historial de los pilotos, nos daremos cuenta, que los pilotos efectuaron en gran mayoría, vuelos desde Río Negro, hasta Santa Cruz. Es decir, la misma ruta pero en sentido inverso. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, al ejecutar el cálculo de diferencias de alturas, al calcular el nivel de combustible del avión, los pilotos se encontraban acostumbrados con el tipo de distancia que recorrían desde Río Negro hasta Santa Cruz. Y es posible que se hayan saltado este proceso, de calcular el nivel de combustible necesario para el vuelo, al estar acostumbrados con el modelo inverso de la ruta. Pero como hemos visto aquí, la aeronave necesitaría combustible extra, para realizar el largo despegue desde el aeropuerto de Santa Cruz. Por esa razón, más tarde verán que lo que acabo de decir, va a cobrar sentido. Mientras tanto, los investigadores se encargaron de realizar un profundo análisis a las cajas negras de la aeronave. Pero se encontraron con la lamentable sorpresa, que la grabadora de voces en cabina no se encontraba operativa al momento del impacto. En este caso, se recurrió a analizar la grabadora restante, que sería la recopiladora de datos de vuelo. Esta sí se encontraba con su información completa, así que los investigadores se dedicaron a profundizar exclusivamente cada dato que contenía la caja negra. No fue mucho tiempo al averiguar que hay algunas cosas que no coinciden con la grabación que tuvieron los pilotos con la torre de control. La aeronave ya venía alertando a los pilotos durante 40 minutos antes de cuando el copiloto declarara emergencia sobre su letal nivel de combustible que tenía la aeronave. Esto quiere decir, que por una muy extraña razón, los pilotos no alertaron ni tuvieron la voluntad de declarar emergencia inmediatamente, sobre el letal nivel de combustible que tenía la aeronave en este momento.
Si nos ponemos a pensar, nos daremos cuenta de que los pilotos tenían el tiempo suficiente para poder realizar un aterrizaje de emergencia. Pero una de las cosas más extrañas, nos daría a conocer, que con el nulo combustible que tenía la aeronave al momento de declarar emergencia, el avión tenía una alta posibilidad de esquivar la montaña, y poder llegar con normalidad hacia el aeropuerto, o incluso mucho más allá. Esto se debe a que el avión iba lo suficientemente alto para poder realizar el aterrizaje con normalidad, aunque no tenga ninguno de sus motores en funcionamiento. Pero por alguna razón, el avión empezó a perder altura rápidamente, lo que hizo imposible completar el vuelo. En la misma caja negra nos da a conocer una importante revelación. Los pilotos bajaron el tren de aterrizaje, y los flaps del avión, cerca de 5000 metros de altura, antes que se apagaran los motores. Y esto, a una altura demasiado alta para realizar un aterrizaje en ese tipo de aeropuerto. A consecuencia de haber bajado los flaps y el tren de aterrizaje demasiado deprisa, el avión comenzó a perder rápidamente altura. Esto es lo que debía responder la grabadora de voces en cabina. Pero al no tener la grabadora, era muy difícil determinar el actuar de los pilotos en esos momentos. Hablando sobre la grabadora de voces en cabina, se revela que esta última fue apagada intencionalmente por el capitán a la mitad del vuelo, sin ningún motivo alguno que refute este accionar. Esto no hizo más que acrecentar las sospechas sobre los pilotos. Pero la gran pregunta aquí es: ¿cómo dos pilotos no iban a poder actuar adecuadamente con la terrible situación que tenía su avión en ese momento? ¿Es posible que los pilotos ya sabían que el avión viajaba con poco combustible? Bueno, a base de estos increíbles descubrimientos, nos dirigimos a analizar la última opción que nos queda, que trataría sobre una terrible negligencia por parte de la aerolínea. La investigación dio un vuelco de 180 grados. Los pilotos pasaron de ser las víctimas del accidente, a ser los principales causantes. Gracias a la obviedad de las cuestionables acciones del capitán y el copiloto, se realizó una intensa investigación sobre el historial completo de los pilotos y de la aerolínea. Durante un buen tiempo de investigación sobre los pilotos, se logró concluir lo siguiente. Se descubrió que gran parte de los pilotos de la aerolínea aprobaron los chequeos de procedimiento de vuelo en la aeronave. Excepto por el capitán. Gracias a evaluaciones anteriores, se pudo concluir que el capitán no se encontraba preparado para manejar una situación de emergencia. Esto podría explicar de por qué el capitán bajó el tren de aterrizaje y los flaps a tan alta altura. Pero, aún así, ¿por qué un experimentado capitán y al mismo tiempo, el copropietario de su aerolínea, iba a tener una tan grande debilidad al enfrentar una emergencia? En este caso, el copiloto debió haber interferido en las decisiones del capitán. Aún así, se descubrió que en el historial del copiloto se encontraba con varias observaciones, con relación sobre dificultades, a la hora de comunicarse con la torre de control, en una situación de emergencia. Finalmente, se concluyó que ninguno de los dos pilotos tenía experiencia necesaria para enfrentar una emergencia en el aire. Al importante descubrimiento, el equipo de investigadores continuó con la investigación a la pequeña aerolínea. Se descubrió que la MIA tenía prohibido realizar vuelos dentro de Brasil. Por esta razón, el equipo de fútbol se vio obligado a realizar un vuelo doméstico hacia Santa Cruz. A base del reciente descubrimiento, nace la principal pregunta en esta investigación. ¿Cómo unos pilotos con tantas horas de vuelos en su expediente iban a administrar de tan mala manera la aeronave? Bueno, cada vez nos acercamos a la recta final de nuestra investigación. Pero aún nos falta un importante detalle que no podemos dejar por alto. Es así como analizaremos en gran medida a la aerolínea responsable del accidente. Es decir, a la MIA. Como expliqué al inicio del video, la MIA se caracteriza por ser una pequeña aerolínea de tan solo 12 empleados. La aerolínea inició sus operaciones en 2009, mientras que en Bolivia llegó alrededor de 2015. En sus inicios, la MIA intentó realizar operaciones el mismo año de su fundación, es decir, alrededor del año 2009. Con el objetivo de impulsar el turismo en la región. Su primer avión fue adquirido gracias a una empresa externa, que se trataría del conocido ATR 72-212A. Pero poco después, este avión fue devuelto a su arrendador por falta de un documento necesario para la operación de la aeronave.
dando consigo a la cancelación del proyecto por esos años. Pero a los 2 años de la cancelación del proyecto, se retomaría la iniciativa de crear una aerolínea en el 2011. A diferencia de la vez anterior, esta vez se utilizaría un avión Avro RJ-85. Siendo un avión mucho más caro de operar que un ATR, pero esto es contrarrestado por la gran potencia que disponía el Avro. Pero nuevamente, el proyecto no funcionó. En 2013, se intentó reactivar las actividades de la aerolínea. Pero una vez más, no se consiguió el éxito esperado. A consecuencia del último tropiezo en 2013, esto culminaría en la mudanza de su sede principal a Bolivia. Se estableció en Santa Cruz con la esperanza de encontrar nuevas oportunidades en el país. Finalmente, los altos cargos de la aerolínea consiguieron, al fin, un permiso que les permitiría realizar vuelos domésticos desde el país. A partir de ese momento, la MIA se dedicó a darles servicios de transportes a empresas mineras, agencias de viajes, y sobre todo, a equipos de fútbol dentro de Sudamérica. Siendo sus clientes más habituales, los equipos de fútbol locales de Venezuela, Argentina y Bolivia. La MIA realizaba sus servicios con su pequeña flota de 3 aviones, Avro RJ-85. La aerolínea al fin consiguió realizar sus operaciones que tanto se esperaba. Pero aunque estén efectuando sus operaciones desde Bolivia, no todo era tan bueno como se pensaba. La pequeña aerolínea escondía una oscura sombra que los seguía por donde fuera. Esto lo conocían muy bien los brasileños al respecto. Y es así, que en Brasil le prohibieron ejecutar vuelos dentro de su territorio, tanto despegues, como aterrizajes dentro de Brasil. Esto es debido a que se conocía que la aerolínea tenía una muy mala organización con respecto a sus planes de vuelos. Te debes preguntar, si a la mala organización, también se le debe incluir una mala gestión del combustible. La respuesta es sí. La investigación encontró una pequeña irregularidad, que se le correspondería a ser el punto clave de la causa del accidente. Los investigadores se encontraron con la sorpresa, con que el avión repostó 7.378 litros de combustible. Bueno, ¿esto qué tiene de malo? Se debe tener en cuenta que la aeronave posee 4 poderosos motores turbofan. La aeronave, al tener 4 motores, consume mucho, pero mucho más combustible que un avión de solo 2 motores. A esto se debe que en la actualidad cada vez se ven menos aeronaves de 4 motores, ya que, al consumir más combustible, estos son mucho más caros de operar. Y en el caso del avión de la MIA, no fue la excepción. Debemos tener en cuenta que la capacidad máxima de combustible de un Avro RJ-85 es de 9.000 litros. Pero para la ruta que necesitaba realizar, se necesita 11.000 litros de combustible. Esto significa que el avión por obligación necesitaría efectuar una escala a un aeropuerto cercano a Río Negro, para repostar la cantidad restante de combustible para completar su viaje. Pero en el caso del vuelo 2933 de la MIA, esto nunca sucedió. ¿Por qué los pilotos no realizaron la escala, y fueron directamente hacia Río Negro? Como dije, al tener 4 motores, el avión es mucho más caro de operar que un avión de 2 motores. A consecuencia de eso, los altos cargos de la MIA necesitaban ahorrar dinero para la mantención y operación de sus aviones. Es entonces, que la aerolínea necesitó recortar sus gastos, con el fin de ahorrar dinero. Es así, como a la aerolínea se le ocurrió la brillante idea, de reducir peligrosamente su consumo de combustible. Simplemente, los aviones de la aerolínea, operaban con los tanques muy, pero muy ajustados para sus vuelos. Por esa razón, los aviones muchas veces llegaban a sus destinos con ninguna gota de combustible. Es en esos momentos cuando los pilotos aplicaron su ingenio. El capitán, al ser el cargo más alto dentro del avión, utiliza sus verdaderas habilidades como piloto, para planear la aeronave sin ninguna gota de combustible hasta la pista. ¿Recuerdan cuando les mencioné sobre las diferencias de altura que tenían los 2 aeropuertos? Bueno, como deben saber, el avión de la MIA tenía un descenso mucho menor, en sus vuelos anteriores, de Río Negro, hasta Santa Cruz. En esos momentos, a la mitad del descenso, el avión se quedaba sin combustible. Y es cuando la aeronave planeaba hasta la pista con el nulo combustible que tenía. Bueno, como deben suponer, en el vuelo de la noche del accidente, los pilotos no les funcionó del todo su técnica que aplicaban para el aterrizaje, quedándose la aeronave sin combustible mucho antes de lo previsto.
¿Por qué los pilotos omitieron repostar combustible en algún otro aeropuerto? La respuesta a esta pregunta la tenemos justo en lo poco que recuperaron de la grabadora de voces en cabina. En la grabación de voces en cabina, se escucha evidentemente que el piloto menciona que el consumo de combustible no era el adecuado para llegar al destino. Es cuando se escucha la voz del controlador aéreo boliviano, ofreciéndoles una ruta directa hacia Río Negro. Es así, con el objetivo de recortar los gastos en combustible, el piloto decide arriesgar su vida y del resto de sus pasajeros, con el fin de conseguir ahorrar lo máximo en combustible. Después del accidente, en Bolivia, se realizó un juicio contra el copropietario de la aerolínea, por cuasi delito de homicidio irresponsable. Y se suspende los vuelos de la MIA en el país. Gracias a una auditoría, se descubre que la aerolínea debía grandes cantidades de dinero, incluyendo que casi todos sus aviones, exceptuando al del accidente, estaban inoperativos. También se descubrió que a gran parte de sus empleados, no se les había pagado en varios meses. Finalmente, en el reporte final de la investigación sobre el accidente del Chapecoense, se llegó a la conclusión que el piloto, al ser copropietario de la aerolínea, decidió jugarse la vida de miles de personas a las que les ofrecía sus servicios, por tan solo ahorrar dinero. Podemos rescatar de este caso, que mayormente hacer recorte de gastos en alguna empresa, ya sea por problemas económicos, pérdidas o lo que sea, se debe tomar con responsabilidad, y más al saber que estás ofreciendo un servicio a personas inocentes que no merecían lo que les tuvo que pasar. Finalmente, el Chapecoense realizó un partido después de 2 meses del accidente, pero con jugadores de otros equipos. En el mismo partido, se les conmemora un homenaje a los 3 supervivientes del accidente, y se les entregan con amargura, y entre lágrimas, la tan esperada Copa Sudamericana, llevándose como ganador al humilde equipo brasileño proveniente de Chapecó, Brasil. Las personas de su pueblo natal nunca los olvidará, y siempre estarán orgullosos de las grandes personas que los representaron en todo Brasil. Concluyendo con el video, me gustaría dar mis condolencias a todas las familias de los fallecidos sobre este lamentable y irresponsable accidente. Espero que todos ellos puedan descansar en paz, tras tan horrible final que lamentablemente, no merecían tener una conclusión tan lamentable. Si les gustó este video, me gustaría saber si les gustaría más vídeos de este tipo de contenido, con el debido respeto a los familiares. Déjenlo en la caja de comentarios, muchas gracias por su apoyo, se lo agradezco mucho. No se olviden, que un misterio, no puede ser resuelto sin una incógnita. Bueno, si te diste cuenta de que este video lo he vuelto a subir, es porque YouTube me acaba de tirar copyright al video original. Para eso, quise resubir el video, con escenas recreadas desde cero, para evitar cortar las escenas con copyright y arruinar el material original. Y si se preguntan por qué puse esta foto de este gato, es porque no se me ocurrió ninguna otra imagen para representarme, y al final, me puse una foto de mi gato XD. Bueno, creo que ya arruiné suficiente el final del video, así que, nos vemos próximamente en el siguiente video, adiós a todos, y que tengan una muy buena noche.